han implicado que estemos en nuestros hogares. Y para muchas mujeres, estos hogares, y también para los niños y las niñas, ha implicado estar compartiendo el espacio con lo que se nombran los victimarios. Entonces, en esa medida, esta pandemia también ha develado un peligro que se ha visto, que es latente, que tiene que ver todo con la violencia contra las mujeres y también como con todo lo que son las disidencias sexuales. En esa medida, pues la pandemia, ¿cierto?, ha develado esa violencia directa, estructural y cultural en la que se han configurado normalmente las relaciones y las prácticas entre los seres humanos, en las cuales pues las mujeres, digamos, hemos sido violentadas sistemáticamente. Pero eso también ha denotado que eso que normalmente se desconoce o que no nombramos, pero que vivimos a diario, como se ve en la, pues como en la imagen que está en la diapositiva, ¿cierto? Tenemos a una mujer que está trabajando, que está cuidando el bebé, pero además que tiene como todos sus elementos del hogar ahí. Y creo que todas lo hemos vivido, ¿cierto? Creo que en mayor o menor medida, quienes estamos trabajando desde la casa, que creo que ya es una ventaja tener por lo menos salario estando en la casa, porque no es la realidad o la condición de la mayoría de las mujeres, hemos experimentado esta triple carga, pero es importante como entender qué es esa triple carga. Entonces esa triple carga se ha concebido como que hay una explotación, ¿cierto?, en el trabajo, pues porque estamos insertas en el mercado laboral, en un sistema de producción que funciona es a través de la acumulación de riqueza, a través de producir plusvalía, ¿cierto? También tenemos unas labores domésticas, ¿cierto? Y de cuidado, entiéndase, hacer de comer, cuidar los hijos, cuidar los adultos mayores, ¿cierto? Hacer el aseo de la casa, ¿cierto? Que son actividades que en general, pues, no son remuneradas, no son reconocidas para nosotros, pero que nos implican un importante número de horas en nuestro quehacer diario. Incluso creo que a muchas mujeres les resta parte como del tiempo de ocio o de sueño. Y también aparece un tercer elemento que por eso algunos autores hablan de la triple o la doble carga. Algunos consideran que está la explotación en el trabajo y que el asunto del cuidado y la reproducción biológica están juntas, ¿sí? Y hay otros autores que lo que van a plantear es que esa triple carga está constituida por la explotación en el trabajo, por las labores domésticas y de cuidado, que en términos de la función del sexo, ¿cierto? Y del género, pues se nos han indilgado a las mujeres y el asunto también pues, de la reproducción biológica, que tiene que ver con ese asunto de ser mamás, que también debería poder ser un derecho. En esa medida, tener, ¿cierto? Hablar de esa triple carga para las mujeres, que configura una triple explotación, ¿cierto? Así digamos que está intencionada este conversatorio hoy, pues plantea un asunto que tiene que ver con una triple inequidad. Y hablar de la inequidad, pues nos reta, porque tenemos que pensarnos en términos de la equidad. Y detrás de poder entender qué es la equidad, pues tenemos que pensarnos qué es lo justo o qué es lo injusto. Y en esa medida, pues creo que nosotros como humanos tenemos que reflexionarnos, bueno, cuál es ese sistema de valores que logra regirnos y en esa medida para nosotros qué es lo justo o lo injusto. Porque cuando estamos ante una situación que consideramos que es injusta porque puede ser evitable, puede ser prevenible, ¿cierto? Estamos ante una injusticia y en esa medida si hay una injusticia es que no estamos avanzando en términos de la equidad. En esa medida, pues quiero como plantearles por qué esa triple carga que configura una triple inequidad se configura en eso que se conoce como la explotación en el trabajo, ¿cierto? Entonces creo que a veces es para nosotros un poco más evidente que hay ciertos sectores de la producción donde hay unas condiciones muy precarias, ¿cierto? En términos de lo que es el salario, en términos de la estabilidad laboral,
¿cierto? Pero que en esos sectores lo ubicamos más fácil, pero que a veces se nos dificulta entender cómo la explotación en el trabajo también se está dando en profesiones que en general se sentían un poco más independientes, ¿cierto? Normalmente pues la odontología era una profesión de trayectoria más liberal en esa medida, pues teníamos autonomía, independencia, y en esa medida parecía que no estábamos tan ligados como a todo el asunto del mercado. Pero creo que ya hemos ido evidenciando que esta autonomía se ha ido como perdiendo y que la ley 100 del 93 pues implicó unas dinámicas importantes a cómo se ha configurado históricamente la odontología, y creo que en parte esa competencia entre los públicos y los privados que ha permitido la ley 100 de 1993 ha tenido también una implicación importante en la reconfiguración de la odontología. Con esta imagen pues quiero como plantearles eso que les acabo de decir, ¿cierto? Hay ciertos sectores en los que vemos que las jornadas son largas, son extenuantes, que no hay tiempo para alimentarse, para descansar, que los salarios son muy bajos, y normalmente pues eso lo identificamos como en ciertos sectores, por ejemplo como en el sector textil, ¿cierto? Como aparece ahí en esa foto, y en general también lo asimilamos como con mujeres que tienen poco nivel educativo, pero no como que para ciertas profesiones, en este caso la de nosotros, en las que pensaríamos que tendríamos mejores condiciones de trabajo, pero que igual olvidaríamos una premisa, y es que en el sistema de producción que estamos, ¿cierto? Una premisa básica es la explotación, porque digamos que si bien hay un reconocimiento del salario, pues ese salario no es, ¿cierto?, lo que nosotros necesitaríamos para de verdad tener un bienestar importante, y además no se da como de manera colectiva, porque digamos que los dueños de los medios de producción, que se conoce, hola, como el patrón, pues se están quedando con eso que se conoce como la plusvalía. Estas imágenes quieren como proponerles, ¿cierto?, que este asunto de la explotación también se da en el sector salud. Creo que si algo ha develado la pandemia son las condiciones precarias en las que está el sector salud, desde médicos, especialistas, ¿cierto?, odontólogos, enfermeras, creo que hasta en todos los niveles, ¿cierto?, desde los subespecialistas hasta los niveles técnicos. Y en esa medida, pues creo que también lo han visto en las redes sociales, en las movilizaciones y en los diferentes repertorios como de movilización que se han hecho, que se han pedido condiciones pues como muy básicas, tan básicas como los elementos de bioseguridad, o tener como turnos un poco compatibles con la vida. Esta foto es de una movilización que se hizo, si mal no recuerdo, creo que fue en mayo, en Europa, en Francia, ¿cierto? Y todas estas personas que aparecen en esa foto son odontólogos y odontólogas, ¿sí? Y digamos que ellos hacen esta manifestación diciendo que no quieren cerrar sus consultorios, ¿cierto? Que la odontología va de capa caída, que algunos escasamente están atendiendo urgencias, pero además develan esas otras situaciones que han estado enmascaradas y que tienen que ver con que muchos, ¿cierto?, no tienen la posibilidad de pensionarse, otros no tienen la posibilidad de estar con una ARL, ¿cierto? Y como todo lo que podría implicar tener como un sistema de seguridad social que los protegiera ante cualquier contingencia de la vida. Ahí me voy a permitir leerles algunas de las cosas que ellos manifestaban, y era, estamos desnudos y abandonados por el Estado nacional y provincial, y también por las instituciones intermedias como colegios y asociaciones. Hace 70 días que solo atendemos urgencias. La odontología viene en caída libre y solo sobrevivimos con nuestros ahorros
y tampoco entramos en las medidas de emergencia porque no somos monotributistas de categorías bajas. Y claman pues por jubilaciones dignas y por lo que les contaba en términos de pues, que no se tienen vacaciones, es decir, no se tiene como todas las prestaciones sociales que normalmente los trabajadores vinculados pueden tener y que cada vez son menos quienes gozan como estas posibilidades. En el marco también de lo que es esa explotación en el trabajo y que se da también en el sector salud, porque creo que no es ajeno a ciertos sectores de la producción, ¿cierto? Y que tampoco se restringe a los países que se consideran subdesarrollados o de menores ingresos, porque miren que la foto anterior, que es de esa movilización que hacen los odontólogos, pues es en Europa, ¿cierto? Entonces, digamos que es una situación global y en esa medida, pues esta situación global responde también a una serie de medidas que se implementan también de manera global. Y creo que pues, ustedes también lo deben saber. En el 90 hubo una serie de medidas importantes para reducir la inversión social, para privatizar las empresas de servicios públicos, para privatizar la educación, la salud, ¿cierto? Y creo que en estos momentos, para hacer frente a esa crisis económica en la que estamos, pues también hay una serie de medidas, ¿cierto? Que quieren entonces cambiar, hacer una reforma pensional, hacer una reforma laboral, ¿cierto? Intentar también reformar el sistema de salud para que la participación de los privados también sea como mayor. Y seguimos como en esa disputa de, bueno, de la salud es un derecho humano fundamental o vamos a seguir permitiendo que siga siendo una mercancía y que en esa medida quien tenga plata pueda pagar por ello. Aquí esta imagen, ¿cierto? La idea es como que pensemos que este asunto de la protección social no es un derecho en la mayoría de los países, ¿cierto? Y que si bien muchas personas pueden estar trabajando, no necesariamente tienen como cubierto este derecho. Y creo que eso también va configurando situaciones que siguen reproduciendo las inequidades en salud. Les he venido pues hablando, ¿cierto?, de cómo se evidencia esa explotación en el trabajo, pero aparece ese otro elemento que tiene que ver con las labores domésticas y de cuidado y con la reproducción biológica que hacen parte de esa triple carga para las mujeres. Ahí es importante comprender que tanto en la fábrica, ¿cierto?, entendida como el sistema de producción, porque nosotros también estamos produciendo cuando estamos trabajando como odontólogas y odontólogos, ¿cierto? En el hogar también, ¿cierto? Se está generando un fruto económico, porque en general, pues somos las mujeres, ¿cierto? Ahí hay una discusión que a veces dicen, no, es que, incluso se dice así, no, es que mi esposo también colabora, no, es que él también cuida a los niños, no, es que él también hace como el almuerzo, pero históricamente, sistemáticamente y culturalmente, digamos que es una responsabilidad que generalizadamente se le ha indilgado es a las mujeres. Entonces es las mujeres las que están pendientes de organizar la ropa y hacer la comida y atender a los niños. Y creo, pues lo digo también como por mis compañeras que tienen bebés, ¿cierto? O que tienen niños pequeños que están estudiando, de cómo ahorita que estamos en este aislamiento social, pues digamos que esa triple carga se ha hecho más presente que nunca y de verdad ha tenido un impacto importante pues en el bienestar físico y mental de las mujeres. En esa medida pues es importante comprender, ¿cierto?, que este trabajo remunerado y no remunerado, ¿cierto?, aporta a que se siga manteniendo el sistema de producción en el que estamos y que esos cuidados, ¿cierto?, y el alimentarse, el organizar la ropa, pues lo que permite es que hayan unas condiciones para seguir reproduciendo la fuerza de trabajo. Creo que ustedes lo han vivido, me gustaría que de pronto ahora lo pudiésemos conversar un poco más, y es que el aislamiento social, ¿cierto?, ha recrudecido y profundizado lo que es
La explotación del trabajo, ¿cierto? Es decir, se han aumentado las horas de trabajo, se ha disminuido el tiempo de ocio, ¿cierto? Se han aumentado los quehaceres domésticos, ¿cierto? Además, porque estamos como en un mismo espacio donde como que todo confluye. En esa medida, entonces, en la pandemia nos hemos enfrentado a la profundización de medidas neoliberales. Quizás recuerdan lo que aquí en Colombia se denominó el paquetazo, ¿cierto? Que era una serie de medidas neoliberales que quería implementar Duque, ¿cierto? Directrices desde el Fondo Monetario Internacional y cómo ese aislamiento social aumenta esa triple carga. Y ahí hay un elemento que es bien importante, que creo que también nosotros somos un poco conscientes de ello, y es, en general, en el sector salud, muchísimo de las personas que estamos en el sector salud somos mujeres y en esa medida muchas de esas mujeres han sido lo que se ha considerado la primera línea de respuesta, ¿sí? Ante esta pandemia, y puede ser que lo hagan por su formación, pero también porque lo han hecho desde la voluntad en términos de que son lideresas, de que pertenecen a organizaciones comunitarias, ¿cierto? O que hacen diferentes labores que en este tiempo han sido como muy importantes. El otro asunto es que la mayoría de las mujeres somos quienes nos encargamos de las labores de cuidado, ¿cierto? De nuestras familias y también de las comunidades. Y eso también, pues también eso se plantea, lo plantea la ONU, somos quienes tenemos mayor riesgo de infección y en esa medida pues de perder el sustento por el que de alguna forma sobrevivimos. También en la pandemia la ONU ha planteado que hay un menor acceso a la salud sexual y reproductiva y que se ha aumentado la violencia doméstica. Creo que ustedes también lo han visto. Se han aumentado los feminicidios, ¿cierto? Se ha aumentado también el asesinato de líderes, de lideresas. Entonces creo que todos estos elementos nos permiten decir que en la pandemia se ha profundizado tanto esas medidas neoliberales como la triple carga, lo que hace pues que haya un deterioro de la salud física y mental de las mujeres, pero también como se ha aumentado el desempleo o la imposibilidad de poder ejercer, pues eso también ha tenido implicaciones en términos de la independencia económica, y en esa medida esa independencia económica o esa afectación a la situación económica, pues también ha tenido unas implicaciones a nuestra vida social. Para ir como cerrando un poquito, entonces importante reconocer que la reproducción del capital no solamente viene de ese trabajo obrero que ubicamos como en las fábricas, como las personas que están en el sistema de producción, porque nosotros también hacemos parte de ese sistema de producción, pero que es importante reconocer también que hay una reproducción biológica, ¿cierto? Cotidiana y generacional frente a cómo se ha ido constituyendo, configurando y también manteniendo esta triple carga de las mujeres. Digamos que hasta ahí hemos avanzado como en el punto y 2. Ahora quisiera como plantearles algunos datos, como algunas reflexiones que se han hecho en relación a la situación de los odontólogos y de las odontólogas en el país y de por qué tan importante hacerlo como desde una mirada o desde un enfoque de género. Bueno, ahí digamos que es importante y quería como compartirles esta diapositiva en la medida que tener como una mirada feminista, lo definen algunas feministas, en especial esta escritora, que es una manera particular de ver el mundo. Creo que a veces no somos tan conscientes de cómo el machismo, ciertas prácticas van en contra, ¿cierto?, de reconocernos a nosotras las mujeres como sujetas iguales a los hombres, ¿cierto? Y eso no es porque solamente los hombres puedan ser los machistas
porque creo que las mujeres también en algunas prácticas podemos reproducir el machismo, pero sí implica que en términos del sistema patriarcal en el que estamos, quienes han tenido como esa hegemonía en el poder se han sido los varones. Vale aclarar pues que no son todos los varones, porque creo que también el patriarcado tiene una concepción de quiénes los varones, qué es eso de lo masculino. Y ahí aparece también como el asunto de las disidencias, que por eso también pues desde los feminismos se reivindican las luchas de las disidencias, porque para el patriarcado es muy importante los hombres, ¿cierto? Blancos en general, heterosexuales, y en esa medida pues no hay cabida para las disidencias. Entonces, esa manera particular de ver el mundo es lo que le permite a uno identificar que hay ciertas cosas que no son dadas o que son naturales o que siempre han sido así. Le permiten a uno decir, venga, porque en general en los cargos de gerencia siempre están los hombres o la mayoría de las veces, porque a veces a las mujeres como que les cuesta, ¿cierto? Y parece que les da más dificultad poder asumir ciertos cargos, por ejemplo, de orden político, de orden gerencial, y que no es como hay autores que han planteado que es porque tenemos unas capacidades como más limitadas o porque el rol de nosotros es muy importante en términos del cuidado, de las labores domésticas, de ciertas profesiones que se encargan del cuidado, sino que es que esto obedece a todo un conjunto de valores, ¿cierto? Que son muy propios del patriarcado, pero que por eso es importante poderlo como leer, ¿cierto? Poderlo nombrar y también poderlo deconstruir, que creo que es una deconstrucción que debemos intentar, o más que deben intentar, quisiera yo que lo hiciéramos, tanto hombres como mujeres, porque creo que eso también se reproduce en la crianza, y por eso es que a veces decimos que tenemos hombres insensibles, pero es que desde la crianza en general se les está diciendo a los niños que dejen la sensibilidad, que eso es para las niñas. Bueno, ahí quiero como compartirles esta frasecita, dice, las mujeres son actoras de su propia vida y el hombre ni es el modelo al que equipararse, ni es el neutro por el que se puede utilizar sin rubor varón como sinónimo de persona. Es decir, tanto como los hombres como las mujeres somos personas, tenemos iguales derechos y en esa medida pues es importante que reconozcamos que en algunas condiciones no las estamos teniendo y que esa situación necesita ser cambiada, que es injusta. Bueno, frente a eso que les contaba ahorita, digamos que esa división que se ha hecho del trabajo, ¿cierto? Que unos son para los hombres, otros son para las mujeres, y que en ese marco aparece lo que se dice que la odontología es una profesión feminizada, ¿cierto? Eh, digamos que esa no es solamente una división cultural que se ha hecho, sino que esa división también obedece a una estructura económica, y en esa estructura económica pues también esa estructura económica permite que se acumule capital. Y esa estructura económica pues ha permitido que en general los hombres tengan como mayor acceso al trabajo, también por el tipo de trabajos que desempeñan, y que las mujeres en general seamos relegadas para el ámbito de lo privado. Es decir, lo privado es la casa, ¿cierto? El hogar, algunas labores como ser madres. En cambio, a los hombres están como relegados para lo público, para la calle, para el poder, ¿cierto? Entonces, en esa medida, pues lo que se va a plantear que el empleo, ¿cierto? O el trabajo no es una entidad neutra sexualmente, y que esa diferenciación entre los sexos no es particular a la vida privada. Es decir, eso hace parte del escenario de lo público, incluso es en el escenario de lo público donde más se evidencian esas diferencias entre los roles que asumen los hombres y las mujeres. Bueno, en relación ya específicamente a la situación de las odontólogas y de los odontólogos, bueno, la presidenta de la FOP, ¿cierto? Ella ha planteado
este año que estamos ante un escenario difícil en la profesión. Y ella plantea pues como que somos muchos odontólogos, ¿cierto? Somos más o menos 60.000, pero que activos estamos solamente 38.000. Y plantea, que creo que ese es uno de los grandes debates que hay en la odontología y que sé que lo han trabajado desde el espacio que Julián ha ido consolidando, que tiene que ver con este asunto de cuáles son como las posibilidades contractuales que tenemos los odontólogos hoy, ¿cierto? Entonces algunos trabajan por prestación de servicios, otros trabajan por porcentajes, los más afortunados, diría yo, están vinculados laboralmente y hay otros que también se consideran ellos, yo no tanto, eh, como exitosos o de alguna forma se sienten que están bien, que tienen que ver con los que han podido como hacer empresa, sea pequeña o mediana empresa. Ahí es importante reconocer que con nosotros trabajan muchos, ¿cierto? Muchas personas y que en esa medida, esa dependencia que tienen los auxiliares, los técnicos, los laboratoristas, ¿cierto? En la medida que haya una afectación importante a la odontología, como ha ocurrido en la pandemia, también hay unas implicaciones importantes en términos de el costo o de dónde saldrían los recursos para que la gente se pueda como sustentar como su vida y como todas sus responsabilidades. El Ministerio de Salud, ¿cierto? Desde la Dirección de Talento Humano va a plantear que ese escenario que planteaba la María Fernanda Tuesta es similar y que recoge la realidad del país y se va a plantear que en Colombia, ¿cierto? Al 2018 habían 20.557 profesionales independientes, ¿cierto? Y que otros tantos, ¿sí? Tenían pues sus servicios habilitados, fueran como en IPS públicas o privadas. Ahí ese informe, un dato que es importante me pareció a mí, es que lo que se va a decir es que hay unas diferencias significativas en el ingreso promedio de las profesiones. Y yo creo que ese es un elemento que es más o menos conocedor por nosotros, y es que hay unas profesiones del área de la salud que ganan más que otras, ¿sí? Yo creo que quizás el dato ahí como relevante, más que medicina, siga siendo una de las profesiones mejor remuneradas que creo que históricamente ha sido así, pero que también ha tenido una reducción importante, es que normalmente el promedio de lo que se ganan los odontólogos es de 1.820.000. Ahí les hago una aclaración. Recuerden que los promedios, pues como bien lo saben, son promedios y en esa medida pues los valores extremos pues no van a quedar como recogidos y alteran pues como un poco. Porque sé que algunos estarán pensando y dicen, no, hay gente que se gana 6 millones, 8 millones, 10 millones, ¿cierto? Pero así como hay unos que ganan mucho, hay otros que no ganan tanto y al promediar pues es este valor el que da. Y digamos que hay otras profesiones como que se mantienen un poco más constantes, como enfermería. La presidenta de la PO, con ese escenario que ella plantea, que dice que es preocupante, ¿cierto? Ha hecho un llamado, ¿cierto? Incluso antes de la pandemia ya lo había hecho, y es que es importante regular las formas en que se están contratando a los odontólogos, porque en palabras de ella, son víctimas de contratos injustos. Ya ustedes ahora podremos discutir un poquito en términos de, bueno, qué tanto esos contratos son leoninos o no son leoninos, y en esa medida que nos implica en términos de retos poder cambiar esa situación. No solamente pues para nosotros, que yo creo que los que estamos aquí ya somos egresados, sino también para los futuros profesionales y los que están recién por egresar y también quienes están formando. Aquí hay una tablita, el problema es que yo no la puedo ver, pero bueno, no sé cómo quitar estas cositas de aquí. Ya lo pude hacer. Entonces, en esta tablita se plantea como, bueno, cómo está esa ocupación en el sector salud,
por sexo y por rama de actividad. Esa tabla es un poquito vieja, pero creo que esa es también como una de las dificultades que se tiene a la hora de revisar datos que tengan que ver como con la profesión odontológica. Y aquí hay una cosa que a mí me pareció súper importante y es que, miren, el total de ocupados, ¿cierto? En la práctica odontológica somos 40.087 personas, ¿cierto? Y miren que somos más mujeres, ¿sí? Somos 27.889. Y eso va a tener una implicación en términos de cómo se nombra este encuentro. Es una profesión feminizada, ¿sí? Pero además es una profesión feminizada donde se evidencia la triple carga que poseemos las mujeres. Bueno, aquí uno de los elementos que en general, al hablar de equidad de género, en general aparece, tiene que ver con este asunto de la brecha salarial entre hombres y mujeres. Estos datos son de un trabajo de maestría que se hizo entre el 2008 y el 2010, se publicó en el 2010, y digamos que entre las fuentes que se pueden como recopilar, me pareció que es un trabajo bien hecho, con unos datos bien interesantes. Ojalá se animen a leerla porque de verdad hay unos análisis bien interesantes que hicieron estas chicas en esa maestría. Y ahí lo que quería plantearles es que esta variable edad, ¿cierto? Y brecha salarial, por ejemplo, entre menos años, esa brecha salarial es más pequeña y en la medida que aumentan los años, esa brecha salarial es más alta. Pero en general, cuando se promedia, pues uno encuentra que la brecha salarial es de 768.000 pesos. Es decir, la brecha es, diría yo, importante, porque además en esta investigación se plantea que no es porque tengan diferentes cargos, es decir, es igual trabajo, igual cargo, y en general se presentan esas brechas salariales entre hombres y mujeres en el sector salud. Aquí esta imagen lo que les quiere como mostrar es que esa brecha salarial es más o menos así de alta, y algunos autores han planteado que lo que no permite que las mujeres, digamos, de alguna manera ascendamos o estemos al mismo nivel de los hombres, es algo que se ha nombrado como un techo de cristal, que tiene que ver como con toda esta configuración de las estructuras patriarcales, ¿cierto?, que nos siguen relegando para los espacios de lo privado y para cargos de no poder. En pues en este trabajo de estas chicas, se plantea pues como que esas brechas entre hombres y mujeres en los salarios son altas, y en relación a eso, pues la ONU lo que va a plantear es que en el mundo las mujeres seguimos ganando 23% menos que los hombres por el mismo empleo. O en otras palabras, que las mujeres cobran 77 centavos por cada dólar que ganan los hombres. Es decir, hay una diferencia de ese 23% que creo que es importante. Y más si estamos hablando del mismo empleo, porque a veces la discusión se quiere llevar como que es distinto lo que hacen los hombres, lo que hacen las mujeres, pero mire que la ONU está reconociendo que en todo el mundo las mujeres al mismo empleo seguimos ganando 23% menos que los hombres. En relación ya específicamente a nuestra profesión, se va a plantear que la diferencia entre lo que ganan nuestros compañeros odontólogos y nosotras es de 670.706 pesos. Personalmente yo considero que esa es una cifra importante, ¿sí? Y más si sumamos todos estos elementos que les contaba al principio en relación a la triple carga, porque hay ese trabajo no remunerado, esa labor doméstica que estamos haciendo las mujeres de manera generalizada que no se está reconociendo.
Bueno, cuando se analiza como, bueno, qué es lo que pasa con las mujeres en el sector salud, lo que se va a plantear es que con la participación de muchas empresas privadas, en especial en el sector salud, a través de las figuras de las EPS o las IPS, ¿cierto? Esto ha generado una especie de aumento en la cobertura, que hay una discusión si es cobertura en aseguramiento o es cobertura en acceso, pero esa no la vamos a abordar hoy. Pero digamos que entonces hay un crecimiento importante del sector salud como sector productivo, y en esa medida pues la participación femenina ha aumentado en ese sector. Pero ese aumento de las mujeres en el sector salud tiene unas características. Y esas características tienen que ver con lo que algunos autores nombran la segmentación ocupacional. Entonces lo que se va a plantear es que en general las mujeres estamos en la base de la pirámide, ¿cierto? Donde tenemos cargos como asistenciales, de carácter técnico, ¿sí? O que también podemos estar pues, en el área administrativa. Pero digamos que esa segmentación en términos como la segmentación horizontal, pues va a decir que vamos a estar en unas ocupaciones que socialmente se consideran como de menor valor, y en esa segmentación pues vertical es como ver quiénes están en los cargos de poder, y en esa medida tienen mayor jerarquía. De manera generalizada no somos las mujeres. De la investigación que les contaba de la maestría, hay un fragmento que me gustó y pues los quiero como compartir, y es de una directora de talento humano de un EPS en Bogotá. Entonces ella dice, mire, en la EPS existe una planta total de 1.450 personas. Aproximadamente el 1.5 son de nivel directivo. Profesionales, el 28.5%. Entre técnico y tecnológico, que constituye la franja de analistas y auxiliares, 70%. 70% son aproximadamente, perdón, 70% son aproximadamente 500 hombres y 950 mujeres. Entonces miren que en general, pues seguimos siendo más las mujeres, y cuando uno mira otros resultados que aparecen ahí, los que están en los niveles directivos, la mayoría son hombres, a pesar de que este relato es de una mujer. Uno puede preguntarse, bueno, ¿y por qué ocurre todo esto? ¿Cierto? Creo que veníamos hablando de esa triple carga que se ha configurado históricamente, que obedece a momentos concretos de la historia, pero que también está ligada a la forma como se configura y se desarrolla el sistema productivo, que en este caso es el sistema de producción capitalista. Pero hay autores, y las chicas lo recogen en este texto de la maestría, que van a plantear como que esa división sexual del trabajo asigna unos roles culturalmente creados para cada sexo, ¿cierto? Hay un lugar público de empleo remunerado, de poder para los hombres, y el privado es para nosotras las mujeres, y ahí es donde aparece el trabajo doméstico no remunerado, los trabajos subordinados, y ese es el espacio para nosotros. Pero eso no es solamente una división sexual del trabajo en términos de lo que implica o hemos construido culturalmente, sino que obedece también a la lógica como se configura y se reproduce el capital en el sistema capitalista. Otra de las explicaciones que se podrían lanzar, pues habiendo muchísimas, yo traje solo como algunas que me llamaron la atención, es que hay unas estructuras que no se exponen abiertamente, ¿cierto? En general se nos dice como que hombres y mujeres tenemos las mismas oportunidades, pero en la realidad, ¿cierto? Sigue habiendo unas estructuras de ese sistema patriarcal que impide que las mujeres avancen. Y creo que parte de esas estructuras tiene que ver con que se nos ha relegado para ese lugar de lo privado,
y que el asunto del cuidado, las labores domésticas no remuneradas y también la reproducción biológica, que a veces no es tan voluntaria, sino que es más una presión y una necesidad del sistema, hace que las mujeres, digamos, no sigamos algunos de los sueños que tenemos o que queremos. Aquí hay un elemento importante que nos toca a nosotros como profesión o como práctica ontológica, y es que se plantea que estos sectores que son feminizados suelen pagar menos salarios y que suelen pagar menos salarios y tener condiciones de trabajo más precarias porque somos más mujeres, en esa medida sí hay más mujeres. Ustedes saben que en las leyes de la demanda y la oferta sí hay más oferta, en esa medida pues van a disminuir como los salarios, entonces en esa medida puede haber también mayor desempleo de las mujeres, y lo que sí van a plantear estos autores, entre ellos Rico, es que entre mayor participación femenina haya en un sector, menor va a ser el salario y peores van a ser las condiciones de trabajo. Este autor también va a plantear que esto constituye un tipo de discriminación que no solamente afecta a las mujeres, sino que afecta al conjunto, pues como ese sector, en este caso la odontología, pero que en esta situación en general se invisibiliza, ¿cierto? Y que en esa medida lo que ocurre es que se está devaluando los trabajos femeninos y en esa medida constituye discriminación y también inequidad de género. Hay otras explicaciones, ¿cierto? Aquí hay otras dos más. Y es, bueno, en este sistema en el que estamos, las mayores tasas de ocupaciones para los hombres. Se sigue presentando las diferencias salariales, ¿cierto? Siguen siendo los hombres quienes tienen los cargos de mayor poder y jerarquía. A las mujeres se les ubica en ocupaciones como de menor valor, y en esa medida, pues por eso los salarios más bajos y las condiciones más precarias, pero además, y creo que eso se los había planteado desde el principio, hay mayor volumen de trabajo doméstico para las mujeres y en general. Hola. ¿Puedes repetir lo último un poquito, que los últimos 2 minutos que se interrumpió la conexión? Ay, bueno, claro. Juli, pero en esta diapositiva o en la anterior. No, en esta, donde Bueno, pues retomado, sí, dale. listo. Bueno, gracias. Bueno, entonces, otras dos explicaciones que permiten entender por qué ocurre esto es que en este sistema, ¿sí?, de producción capitalista, pues hay mayores tasas de ocupación masculina, y esas tasas de mayor ocupación masculina hacen que hayan también unas diferencias salariales importantes entre hombres y mujeres, y que los hombres sigan ocupando esos cargos de poder o de mayor jerarquía, y a las mujeres se nos sigan ubicando en esas ocupaciones que se consideran socialmente de menor valor, y en esa medida también que no se nos reconozca el trabajo doméstico. No sé si de pronto han escuchado reivindicaciones feministas, ¿cierto? O ven las redes sociales. Digamos que uno de los asuntos que se posicionan desde las banderas feministas es que si el sistema capitalista remunerara el trabajo doméstico porque ayuda a reproducir la mano de obra, no tendría con qué pagarlo, ¿cierto? Y en esa medida a veces las mujeres consideramos que es el amor, ¿cierto? La atención, el cuidado, lo que nos hace hacer como arreglar la ropa, hacer de comer, estar pendiente de los niños, estar pendiente de los abuelos, pendiente de nuestras parejas, pero no entendemos que es que en el marco de producción en el que estamos, eso le ahorra costos a ellos y les genera mayor plusvalía, ¿cierto? Es decir, a nosotros nos están explotando por ese asunto, por eso el asunto tan importante de la triple carga. Y ya en el quinto, pues como una posible quinta explicación, porque creo que todas de alguna manera se complementan y hay otras tantas, ¿cierto? Digamos que no es que aquí haya pues como que ya esta sea la verdad dada, ¿no? Son algunas como reflexiones o algunos puntos que quisiera como que quiero compartir con ustedes
es que el sistema patriarcal en el que estamos, pues sustenta y fortalece el sistema de producción en el que estamos. Y este sistema en el que estamos, en el sistema de producción capitalista, pues nos explota, explota tanto a hombres como a mujeres, a niños, ¿cierto? Porque creo que el trabajo infantil tampoco es una realidad escondida para nosotros, pero que hay una configuración de esa triple carga y triple explotación de las mujeres. Y en esa medida, pues eso nos implica reflexionarnos estos asuntos, sensibilizarnos como un poco, formarnos también, porque creo que ese es un primer elemento. Yo se los decía ahora, vamos que este es un tema que me ha empezado como a sensibilizar porque lo he ido como viviendo y digamos con personas que he podido como empezar a trabajar con ellas, que le han permitido a uno como entender qué es eso de las gafas moradas y digamos que uno ya empieza a mirar las cosas de manera distinta. Acá hay un elemento importante porque les vengo planteando el asunto de que se han cambiado las condiciones laborales en una nueva configuración de esa práctica odontológica, ¿sí? Donde en el sistema en el que estamos cada vez más se pierden derechos laborales, pero que nosotros por ser una profesión que era, había sido de trayectoria liberal, pues la ley 100 implicó cambios, pero que algunos perviven todavía en esa práctica liberal, sin ser la mayoría. Pero que digamos que hay otras modalidades y que yo creo que ustedes reconocen y demás que viven, que tiene que ver con el trabajo por porcentajes. Quise traerles como este dato, porque digamos que este dato es un poco contrario a lo que yo les he planteado, pero que quisiera como dejarlo para que nos pensemos cuál podría ser la explicación de esto. Entonces, veníamos hablando que hay unas brechas salariales importantes entre hombres y mujeres, en especial, y que eso se profundiza en profesiones feminizadas como en la odontología, pero también en el 2014 se hizo una investigación en la que se preguntó si cuando se trabaja por porcentajes hay una diferenciación por género, si hay una brecha salarial. Y resulta que no. Al parecer no hay esa tal brecha salarial. Y se dice que no porque en general las personas a las que se les indagó, ellos plantean que están satisfechos como con esa modalidad de trabajo. Y lo plantean algunos porque consideran que es la posibilidad de adquirir experiencia, ¿sí? Y no sé si recuerdan un poco la gráfica que les puse como en la mitad, donde se planteaba que entre menor edad tenían las personas, esa brecha salarial era más pequeña. Entonces quizás eso es lo que explica lo que está ahorita en letra morada. Es decir, quienes apenas están empezando su vida laboral ven como un gancho trabajar por porcentajes, pero quienes, digamos, empezaron, tuvieron la experiencia de la odontología como profesión liberal y en esa medida entienden que los porcentajes es una forma mayor de explotación, como se dice ahí, como alquilarse o regalarse para trabajar, es lo que permite decir no. Por eso es que en la medida que aumenta la edad, aumenta la brecha, ¿sí? La medida que disminuye la edad, esa brecha salarial es un poco más pequeña y parece no importar o diluirse, pero también implica reconocer históricamente cómo hemos configurado la práctica ontológica como profesión liberal, pero también entender en el momento que hoy estamos, porque estamos en un momento de crisis económica que hace que se profundicen las políticas para reducir derechos y no solamente derechos laborales. Bueno, en esa investigación del 2014, lo que los odontólogos plantean es que este asunto de trabajar por porcentajes es una realidad construida, ¿cierto? Es como, eso ya está dado, está ahí, y no parece haber como una reflexión de cómo eso profundiza la explotación de los trabajadores. Y eso lo relataron tanto los generales como los especialistas.
Entonces ahí parece ser que hubiese como una inequidad salarial que se difumina, pero como bien lo plantean en la investigación, yo creo que es como, sí, es superficial, no es real, ¿sí? Porque yo sí creería que trabajar por porcentajes, en términos de lo que implica trabajar por porcentajes, de quien asume la carga prestacional, eh, creo que no está garantizando asuntos muy importantes que tendrían que ver con la seguridad social, por ejemplo, en términos de pensiones, en términos de una incapacidad, de un accidente. Bueno, yo creo que esta es la pregunta del millón, ¿cierto? Creo que por eso desde la facultad se ha convocado a estos espacios de reflexión y es, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cuál es la ruta para afrontar este fenómeno? Al final la triple carga es como la expresión, la consecuencia de lo que estamos y creo que eso nos invita a retos muy importantes. Creo que lo primero es, no podemos seguir hablando de los destinos, ¿cierto? Los destinos de las mujeres no es estar en la casa, no es tener hijos, no es tener que pelearnos como con los hombres porque como sea tenemos que ser iguales a ellos. No, yo creo que la idea es poder develar en el sistema que estamos, un sistema patriarcal, un sistema que requiere una deconstrucción y la creación de nuevos valores y de nuevas formas de relacionarnos hombres y mujeres. Y creo que eso nos implica y nos convoca a hombres, a mujeres, a disidencias, de poder como construirnos como seres humanos de una manera distinta. Y creo que como han dicho en muchos lugares, la pandemia develó eso que hemos nombrado como normalidad. Y yo creo que la idea es no volver a esa normalidad, porque yo estoy casi segura que esa normalidad era el problema. Aquí hay una invitación, ¿cierto? En su momento la hizo es la decana de la Facultad de Odontología de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y ella planteaba algo que creo que Julián lo ha vivido e ha intentado sortearlo, y es que nosotros como odontólogos y odontólogas somos supremamente desarticulados y ha sido muy difícil que podamos construir un horizonte de sentido, de bien común y que nos identifiquemos como trabajadores, ¿sí? Y en esa medida podamos defender nuestros derechos. Pero además creo que ella hacía una invitación que a mí me pareció pues muy bonita, muy pertinente, que sé que también es objeto de reflexión de la facultad y es, bueno, se hizo el ENSA 4, ¿cierto? Y el ENSA nos sigue demostrando que hay indicadores que reflejan una inequidad territorial tenaz y en esa medida creo que se hace necesario que nos pensemos el proceso formativo y el quehacer de nuestra práctica también, porque creo que los retos que tenemos en promoción de la salud, prevención de la enfermedad, en atención primaria en salud, siguen siendo retos muy importantes que creo yo que si empezamos a tejer y a construirlos, posiblemente podamos apuntar a todo lo que en su momento la decana de la cooperativa llamaba pues, a las facultades de odontología. Bueno, no, eso es todo. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir a ver si los puedo ver. Aleja, muchas gracias por las ideas y las propuestas que nos comparte, las preguntas que nos dejas. Es claramente que, y me parece un tema muy pertinente porque en nuestro gremio se vivencia ese asunto de la triple inequidad también en lo doméstico. Por ejemplo, cuando uno revisa cifras del OLE, que es el Observatorio Laboral para el Ministerio de Educación, y allí se encuentra que por ejemplo, en pregrado sí hay un fuerte número de mujeres, pero cuando acceden a posgrado, a doctorado, las cifras de las mujeres son más bajas, ¿cierto? Y eso también obedece pues, a todos estos asuntos de lo doméstico. También nosotros, frente a la brecha salarial, nosotros hicimos un estudio en el 2017
la doctora Ángela Franco, la doctora Emilia, y yo pues estuvimos analizando y encontramos datos de inequidad donde se observaba por cohortes de egreso una clara diferencia. Por ejemplo, las mujeres percibían de 1.500.000, mientras tanto que los hombres llegan a percibir salarios de 2.900.000, 3.000.000, ¿cierto? Entonces sí hay un aumento fuerte y claro en este asunto de las brechas salariales. Otro de los aspectos también es el asunto de la prestación por servicio y el porcentaje. Es que lastimosamente se ha naturalizado contratos de ese tipo que son realmente muchos en su estructura, contratos realidad, o sea que cumplen las tres funciones de subordinación, salario y cumplimiento pues de funciones y horario. Entonces, en ese sentido, muchos también cumplen eso, y también hay materia legislativa, si no estoy mal, la ley 1438, que también habla de la no contratación por prestación de servicios a los procesos misionales en salud, ¿cierto? Entre eso la odontología. Entonces hay un sinfín de cómo se ha venido configurando una estructura, ¿cierto? Que no posibilita el trabajo digno y decente en la odontología, específicamente en esos tipos de contratación, pero que también a la vez la profesión odontológica, claramente con una gran participación de las mujeres, se viene todavía percibiendo esas grandes diferencias de las brechas salariales y también a los momentos de escalar a nivel posgradual, ¿cierto? Entonces yo creo que las reflexiones que nos hace son muy pertinentes. Este asunto de ponerlo los lentes morados es un llamado también a develar y a deconstruir, ¿no es cierto? Y esto también nos permite ir generando alianzas, sinergias más claras y más pertinentes para poder ir afianzando y por qué no, como lo nombran algunos y algunas, darle dientes a nuestro gremio para poder morder y defender esos derechos laborales que tanto nos han robado pues por estos modelos. Por acá Marta Martínez dice: mil gracias por este espacio, deja varios asuntos necesarios para continuar profundizando desde espacios de investigación, muy necesario para avanzar en el tema. Y ya, si alguien quiere tomar la palabra, o Alejandra para cerrar, nuevamente mil gracias a todos y todas por estar en este espacio que lo que busca es ir generando reflexiones de nuestro quehacer gremial desde las voces de nuestros graduados y graduadas. Entonces, te doy, a Valentina también dice que es muy interesante. Te doy la palabra, Aleja, como por si alguien quiere conversar o si no, para hacer el cierre. Muchas gracias. Pues a mí me gustaría, yo se lo dije a Julián, que me gustaría que esto fuera más un conversatorio, pues porque pues también reconozco que no soy la eminencia en la materia, pero sí creo que es unas reflexiones muy importantes que nos tenemos que empezar a hacer como mujeres y como odontólogas, y que yo sé que en otros espacios se están haciendo, y me parecía como importante pues motivar como por lo menos la reflexión en este momentico. No sé, quisiera como que la gente dijera como algo, Yo no tiene quisiera. de una, hágale. Yo quisiera agregar algo, y es que, a ver, de este espacio, lo que a mí más me cautivó fue precisamente el que una profesional del sector salud proponga este tipo de reflexión, ¿cierto? Que no sea del sector social, pues de manera directa, porque igual todos hacemos parte del sector social, debería ser de esa manera comprendido. Me parece que esta reflexión que estamos haciendo es sumamente necesaria. Y que lo plantee una profesional del gremio odontológico mucho más, porque es que precisamente a eso es a lo que estamos como abocados todos, ¿sí? A generar esa necesidad de volver a encontrarnos, ¿cierto? De construir gremio, ¿sí? Ustedes desde lo odontológico y cada uno desde su campo de acción, porque definitivamente hay unos asuntos que son transversales, pues es que tú lo dejas muy claro, Aleja, ¿sí? Esa triple situación que envuelve no solo a las mujeres odontólogas, sino a la mayoría de las mujeres profesionales de casi todos los campos laborales,
es algo absolutamente complejo y que implica entonces que mujeres y hombres que hacemos parte de estos gremios profesionales nos unamos en torno a, bueno, ¿cómo hacemos entonces para dignificar el hacer? Para dignificar el hacer en condiciones mucho más horizontales, mucho más dignas, ¿cierto? Pienso que eso es una de las cosas más, digamos, más bonitas que me parece de este espacio, y es que es un llamado a generar reflexión, conciencia de que es necesario reunirnos, comenzar a conversar y generar espacios para conversar y luego para llevar a la acción. Es decir, sobre este tema hay que hacer investigación, es necesario. ¿Es necesario para qué? Obviamente para posicionar el tema, ¿sí? Para generar políticas públicas que permitan avanzar en el proceso de mejoramiento de las condiciones y para tener una información mucho más clara que promueva entonces esos cambios, esas transformaciones que son tan necesarias. Entonces, bueno, lo primero sería como agradecer mucho, mucho este espacio de reflexión que a mí me parece que es sumamente importante y que ojalá continuemos en esa línea. Hay espacios, pues yo conozco espacios en la Facultad Nacional de Salud Pública, como es el grupo Artemisas, que considero que es un espacio muy interesante, es un grupo de mujeres profesoras de la Universidad de Antioquia, de varias facultades, entre ellas, pues yo hago parte de ese grupo, profesoras de salud pública, profesoras de ingeniería, por ejemplo, que generan un espacio de discusión muy interesante sobre las relaciones de género al interior de la universidad, sobre las violencias basadas en género y cómo entonces tendremos que pensarnos entre todas y entre todos unas estrategias que nos permitan promover, como siempre lo hemos hecho desde la universidad, espacios de convivencia mucho más horizontales, más respetuosos entre hombres y mujeres y dignos, espacios dignos. Entonces, bueno, también que valga la pena como la invitación a que sigamos pensándonos en estos temas que para mí son fundamentales, sobre todo en este momento. Muchas Bueno, gracias, Aleja. muchísimas gracias a vos. Igual, escuchándote, que creo que fue algo que no dije. Es decir, nosotros somos una capa de las mujeres que somos privilegiadas. Si bien tenemos esa triple carga, yo creo que ustedes se deben imaginar lo que pasa con las mujeres en la ruralidad de este país, ¿cierto? Y así, si uno empieza a hablar de las mujeres afro, de las mujeres indígenas, ¿cierto? Creo que es una situación bien compleja, pero creo que por eso es importante empezar a reflexionar. Henry León Martínez dice, gracias por estos espacios de reflexión y esperamos como gremio ir fortaleciendo la participación de los odontólogos y odontólogas. Hoy somos 19 conectados, pero la idea es sumar y sumar para que como gremio podamos unirnos, significar la profesión y avanzar en mejores condiciones laborales para todos. Hay que darle continuidad a estos encuentros y unir esfuerzos con otras profesiones. Muy importante el llamado de Henry. Además me gusta, somos 19, ese es el número de la suerte mío. Aleja, entonces alguien quiere participar o si no, ya para que cerremos la jornada. Le doy la palabra a Aleja ya para hacer el cierre. Bueno, no, muchísimas gracias a los que se conectaron. Qué bueno. Me habían dicho que tuviera expectativas más bajas. Me voy como muy contenta y creo que la idea es seguir haciendo estos espacios, seguir sumando. Y yo creo que hay diferentes espacios que se están construyendo en la universidad, en la ciudad, en el país, que nos convocan, ¿cierto? Creo que es un momento muy importante, ¿cierto? Está el Pacto por la Salud, o sea, hay una serie de iniciativas que nos están convocando y creo que nosotros como sector salud estamos convocados y tenemos una responsabilidad ética y política a la que no podemos renunciar. Entonces, bueno, muchas gracias a la facultad por la invitación, a Juli. Bueno, espero sirva de un primer insumo para seguir encontrándonos y pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a vos, muchas gracias a todos y todas y los seguimos esperando en próximos eventos. El próximo evento nos acompañará el doctor Gabriel Jaime
y un estudiante que viene trabajando con él en una universidad de Brasil para hablar de políticas públicas en salud bucal. Muchísimas gracias y que tengan una bonita noche. Muchas gracias. Chao. Chao y muchas gracias.